Debate de filosofía política. ¿Cuáles son los aspectos centrales que propone el acuerdo en lo referente a tierras, narcotráfico, participación política, víctimas y reincorporación de los excombatientes? En cuanto a las tierras, en el acuerdo propone mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los territorios garantizándoles apoyo en la producción agropecuaria, otorgándoles las tierras a los pobladores rurales que no las tienen, apequeñar las diferencias entre ciudad y campo, garantizar la protección del medio ambiente y asegurar el derecho a la alimentación. De la misma manera, asegura la presencia del Estado en los territorios y reconocer la importancia de los distintos grupos de pobladores de los territorios como protagonistas del desarrollo de la nación. Así, poner mayor atención en las zonas donde se desarrolló con más fuerza el conflicto armado, donde hay mayor pobreza, poca presencia institucional y formas de economía ilegales para solucionar estas problemáticas. Poner en marcha un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y proteja las áreas de especial interés ambiental. Se generarán alternativas económicas para los pobladores rurales que colindan o habitan en estas áreas que sean compatibles con su vocación, acudiendo a figuras como las zonas de reserva campesina, entre otras, que contribuyan al cierre de la frontera agrícola y al fortalecimiento de la economía campesina y la agricultura familiar. 2. De acuerdo a las causas estructurales que han incidido en el origen y desarrollo del conflicto armado interno, estudiadas en la asignatura, mencione si desde el acuerdo se intenta dar solución a alguna de dichas causas y por qué. En el acuerdo de paz se ha hablado de la reivindicación de las distintas comunidades territoriales o rurales, otorgándoles sus derechos en cuanto a tierras, producción agropecuaria, seguridad en sus regiones, presencia institucional, respeto por el medio ambiente, autonomía territorial, reconocimiento como protagonistas en la construcción del país, otorgamiento de tierras y títulos de las mismas, seguridad alimentaria, entre otros. Por consiguiente, se puede inferir que estos acuerdos están encauzados a luchar por la desigualdad social y el respeto por las comunidades que se han visto envueltas en el conflicto. Hay que recordar el origen del conflicto armado colombiano y esta problemática está muy bien narrada por el escritor e historiador estadounidense David Buchanan en una Colombia a pesar de sí misma, donde se podría deducir que la tiranía y monarquía españolas, que por un instante fueron abatidas por la luz, fue de nuevo heredada por dos facciones mezquinas que dieron origen a todos los males que hoy tienen enferma a Colombia y de los que aún no se ha podido curar, ya que siguen enquistados, pero que cosas como el acuerdo de paz intentan curar. ¿Qué aspectos cuestiona del acuerdo entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero de las FARC y por qué? Los aspectos a cuestionar están basados en la dilatación de los diálogos con la FARC durante muchos años y que la gente no supo con tiempo qué se estaba negociando entre el gobierno y la FARC, cosa que dio paso a no lograr digerir este tipo de acuerdo cuando se supo, y que sumado a una campaña obscura en contra de los acuerdos generó un caldo de confusión y desinformación que polarizó al país y cuyos ganadores fueron todos aquellos sectores que capitalizaron todo esto para fomentar la división y discordia entre los colombianos. Otro aspecto a criticar es que el gobierno de turno tiró la piedra y escondió la mano cuando al finalizar su periodo dejó la implementación de la paz en un estado incipiente y débil, cosa que debió solucionar con tiempo y bajo su régimen. Se podría pensar que esta acción por parte del gobierno de turno fue dolosa, con el propósito de favorecer al grupo político que le sucedería, como en una especie de frente nacional. ¿En qué favorece o afecta la democracia en Colombia el acuerdo de paz entre el Estado
colombiano y las FARC. ¿Por qué? Desde la perspectiva social del derecho, se debe entender que el propósito del acuerdo está encaminado al fortalecimiento de las instituciones y el Estado, al reincorporar a la civilidad a los actores armados que hacían parte del conflicto. Ahora bien, estas personas han vuelto a la vida civil, pueden ser un ejemplo para los colombianos más jóvenes y que nacieron en medio del conflicto, en cuanto al poder del diálogo y la reconciliación, y al saber que la guerra y los asesinatos o muertes, vinieren de donde vinieren, no tienen sentido alguno, ya que la vida es un don que hay que preservar. La democracia se fortalece cuando un colombiano, en vez de tomar un arma para hacer mal, toma la decisión de contribuir con trabajo honesto a la construcción y desarrollo de un país. Se ha visto desde la narrativa de las víctimas en los videos como la guerra ha traído todo tipo de sufrimientos, desarraigo, tortura, destrucción, muerte, y cómo las comunidades campesinas, grupos étnicos y comunidades afrocolombianas pobres y desvalidas han sido sometidas a un derramamiento de sangre bajo la complacencia de todos aquellos que les agrada la guerra y se lucran de ella. Cientos de líderes y lideresas han sido asesinados por defender sus derechos y territorios, y todo ello bajo la triste complacencia del Estado. El acuerdo de paz debería ser un ejemplo sobre todo en los niños y jóvenes que están creciendo y educándose en las distintas instituciones educativas del país, ya que cimientan las bases del diálogo y el respeto en medio de las diferencias, como se puede apreciar en el capítulo La cultura de paz a través de la educación para la paz, de Mariela Sánchez Cardona, que educa a los colombianos a tejer los hilos de la paz desde todos los contextos socioculturales. Se podría decir que si se educa para la paz, hay un potencial enorme para la prevención de cualquier tipo de conflicto desde cualquier dimensión social. El crecimiento de la nación se daría de forma justa, integral y respetuosa con todos y con todo, no tanto desde un horizonte económico, sino desde una perspectiva plenamente humanizada. Establezca los temas vistos en el seminario, los acuerdos de paz y el texto leído del libro de filosofía de la democracia. Se puede establecer una relación o analogía con el texto leído y los acuerdos de paz. Ahora bien, los acuerdos de paz no solo se refieren a la reincorporación a la civilidad de unos actores alzados en armas, sino desde una perspectiva más amplia, se quiere reivindicar las poblaciones vulnerables a través de una estructura jurídica y el restablecimiento de los derechos integrales legales de estas poblaciones en el marco de un Estado democrático de derecho. Así pues, desde el texto del doctor Roberto Gargarella sobre la democracia deliberativa, expone cómo a través del derecho los ciudadanos pueden ser oídos y sus derechos sociales reconocidos, respetados, garantizados, esto en el universo de una democracia representativa. Pero es bueno saber que el diálogo entre dos formas de pensarse diferentes debe construir soluciones basadas en el derecho y cerrar brechas aparentemente insondables. La democracia debe garantizar la paz y todos los derechos sociales de los habitantes de un país.